tal? Muy buenas tardes a todos, esperando que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este en vivo. Mi nombre es Ángeles Gutiérrez, soy psicóloga clínica y administradora de la página Ángeles Gutiérrez, psicóloga del bienestar. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Ahorita se está compartiendo también este en vivo en Facebook. Y bueno, pues voy a dar de una vez la bienvenida al licenciado Rodolfo Cardillo. Rodolfo, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de tocar este tema. El tema es diversidad sexual. ¿Qué debemos saber los padres de familia? Es un tema realmente interesante, considero yo, para esta situación de la adolescencia, la pubertad, como de repente el proceso de identidad empieza a tener cambios, sobre todo también con el entorno en el que vamos viviendo. Pero antes de dar esta introducción, primero me gustaría comentarles que tienen toda la libertad en este Zoom, porque estamos en Zoom, también de ponernos aquí los comentarios, de lo que ustedes tengan de dudas. Y bueno, activar el micrófono también si quieren hacerlo de forma directa por voz. Y en Facebook dejar sus comentarios o sus dudas también ahí porque vamos a estar contestando las preguntas. Ahora sí voy a presentar al licenciado Rodolfo Cardillo. Él es psicólogo psicoanalista, hizo su bachiller en filosofía y es especialista en sexualidad. Entonces, Rodolfo, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, Ángeles. Muchas gracias por invitarme a compartir este momento con todos los amigos que nos escuchan. No, gracias a ti. Pues vamos a iniciar con este tema, Rodolfo. Gracias por el espacio. Justamente como lo comentaba, es un tema, considero yo, que genera mucha controversia. Todavía está cargado de tabú sobre qué es la diversidad sexual. A los padres de familia les cuesta mucho trabajo porque seguramente en internet se puede descubrir mucha información de este tema y pues buscarán a lo mejor en internet, pero quizá ya canalizarlo con sus hijos cuando ellos están teniendo a lo mejor una dificultad para saber quiénes son, cómo pueden concebir un poco este proceso de cambio en su identidad, no solamente identidad como persona, como individuo, sino identidad sexual. Es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir tú, Rodolfo, sobre, pues tú como experto y especialista, cuáles son las dificultades que presentan los padres de familia para acercarse a sus hijos sobre este tema particularmente? Bien, bueno, yo creo que no solamente es tabú la cuestión de la diversidad, más o menos según los países, sino que la sexualidad misma siempre es un tabú. La sexualidad misma siempre es algo que nos conmueve en algún punto. La sexualidad tiene algo donde no podemos contenerlo del todo, siempre tiene algo que se nos escapa a la simbolización, a lo que nosotros entendemos sobre el tema, como nosotros lo presentamos. Y la cuestión de la diversidad justamente presenta mucho esto. ¿Por qué? Porque justamente va presentando una novedad, el, va presentando novedades al respecto, cambios que no estábamos acostumbrados, que la cultura va transformándose y entonces desafía a los papás. Y en eso tenemos a veces como dos tendencias, ¿no es cierto?, que vemos en los papás y las mamás, como dos polos. Tenemos aquellos con los cuales nunca se habla del tema. Ellos nunca hablan en realidad nada de sexualidad, y menos de diversidad sexual. ¿Eh? Son como que esas cuestiones sexuales se consideraría que todos venimos preparados, casi como instintivamente, ¿no? Así como fuimos aprendiendo a comer, entre comillas lo digo, porque pudimos aprender a tomar la teta, a nutrirnos, pero comer sabemos que es otra cosa, ¿no es cierto? Y Claro. comer sano es otra cosa. Comer como bien y como lo deseamos es otra cosa. Pero uno piensa que es así, como que esto se aprende solo, ¿no? Y en todo caso, ya se va a ir dando cuenta cómo va andando la cosa. Entonces no se habla de sexualidad. Y se deja entonces al adolescente en su propia investigación, al niño y al adolescente. Y muchas veces la peor de las escuelas, que es o la calle o solamente internet, donde tenemos mucha información, pero sin discriminación de esa Claro. información. Y el otro polo que decía es los papás y mamás que piensan que hay que hablar de todo, ¿no es cierto?, sobre sexualidad. Sería como los papás modernos, ¿no? Hay que hablar de todo, entonces, un poco también ese hablar de todo. Yo soy un padre que habla todo con mis hijas, yo les expliqué todo, y a veces hay una sobreabundancia, hay una sobreactuación del rol, podríamos decir,
¿no es cierto? Donde el padre se pone en un educador muchas veces de temas donde el chico o chica no está todavía del todo preparado y le resulta una invasión. ¿Eh? Claro. Entonces, también acá hay que tener cuidado, ¿no? Creo que lo importante para esto es que, para hablar de sexualidad, los papás, mamás, los progenitores, se enfrentan también a propios prejuicios respecto a la sexualidad que tienen que también trabajar. Prejuicios, conflictos con la propia sexualidad, y por eso hace difícil a veces charlar con los hijos sobre este tema, ¿no? Claro. Claro, claro, sí, algo importante que tocaste fue sobre que es diferente en el país, ¿no? O sea, quizá para al menos yo puedo decir que en México sí hay mucho tabú todavía, hay mucha cuestión eh, que se conflictúa, incluso cuando los adolescentes, los chicos empiezan a hablar un poco más, de manera más libre sobre esta cuestión de reproducción, del cambio en el cuerpo, todavía se sigue viendo como una cuestión cerrada, no todas las personas lo pueden lograr hablar al 100%, a pesar de que puedan tener una, llamémosle, mmm, no sé, que tengan una open mind, ¿no? Una mente más abierta, quizá los padres de familia, no todos, porque depende de la educación que cada padre tuvo, ¿no? Entonces, Uh -huh. y se educó al padre de familia en decir, bueno, es que no podemos tocar el tema de tu cuerpo, sobre todo también de la sexualidad, y ahora menos de una diversidad sexual que tiene que ver con la comunidad LGTB y demás, ¿no? Pues se complejiza más, sobre todo porque no se investiga más allá de eso, sino únicamente se investiga en cómo puedo compartir con mi hijo sobre la reproducción sexual o sobre cómo, cuándo poder tener un acto sexual. Pero de ahí en fuera, ¿qué pasa con la identidad? Que eso es muy importante. Para partir de un acto sexual también requiere el joven saber inmediatamente también cómo se asume en esa identidad, ¿no? Que es muy distinto hablar sobre una identidad sexual a una orientación sexual, por ejemplo, y que muchas veces se confunde, ¿no? Creyendo que Exacto. sexual es la identidad, cuando no, la orientación es, o sea, hacia quién me siento atraído, y la identidad es cómo me asumo, ¿no? Como hombre, como mujer, o como, o sea, una diversidad, ¿no? En este caso, Rodolfo, me venía un poquito a la pregunta, ¿cómo podríamos generar en los jóvenes mayor seguridad eh, para poder fomentar, porque bueno, los adolescentes en ese proceso que están de cambio y de transformación en su cuerpo, es cuando quizá probablemente se percaten del desarrollo y del cambio de identidad. Puede ser que a veces se asuma un poco más chicos, más jóvenes, pero por lo general se da en la adolescencia. ¿Cómo fomentar esa seguridad como padre de familia? Sobre todo cuando están en este proceso de construcción y de identidad. ¿Cómo acercarse a ellos para que puedan confianza a los chicos en sus padres y comentar, ¿sabes qué? Asumo esta identidad distinta a la que viene de familia en familia? Bien. Bueno, hay que tener en cuenta que hay justamente como dos momentos en el desarrollo de una persona en relación sobre todo a su sexualidad, pero no solamente a su sexualidad, que son como muy determinantes. Hay algo que en relación a la sexualidad se desarrolla muy en la niñez, que a veces los adultos pensamos que no existe, pensamos que no hay ningún desarrollo sexual en la infancia, cosa que es muy equivocada. Los niños tienen Claro. investigaciones, tienen preguntas, curiosidades, investigan ellos mismos con compañeritos de juegos, se enfrentan a lo que en psicología llamamos, bueno, las cuestiones del Edipo y todas estas cuestiones, importantísimas, ¿no es cierto? Y hay otro momento que tenemos en el momento de la adolescencia, que también se está construyendo una nueva identidad, es cuando el niño justamente empieza a ser un sujeto ya adulto y responsable, va camino hacia eso y pasa a ser alguien diferente a sus papás, y con eso también, por la irrupción que tiene el desarrollo puberal, o sea, las hormonas, todo el desarrollo sexual que se reactiva, viene a aparecer un nuevo momento que cristaliza la constitución de una identidad. Muchas veces la adolescencia configura mucho, nos parece que en la adolescencia aparece esto, pero esto en realidad muchas veces en general ya se configura muy de chiquito. Voy a dar un ejemplo. Tenemos la idea que las personas que son transexuales o transgénero
decidieron en algún momento de su vida adulta, porque son como decisiones de la gente adulta, que decidieron cambiar de género. Y eso es completamente equivocado. El 80% de las personas transexuales esto lo vivenció en el momento de la niñez. 4 o 5 años, ya está. Muy probablemente lo hayan tenido que sepultar o reprimir, porque es difícil comunicar, aparece rápidamente cuando un niño comienza a jugar, qué sé yo, un baloncito con una muñeca, o jugar con las joyas de la mamá, por ejemplo, ¿no? De ahí viene un poco la represión, ¿no? Bueno, ¿qué haces con eso? Pero vos sos varón, tenés que jugar con los cochecitos y tienes, ¿no? Entonces eso lo reprime, pero cuando las personas hacen un análisis se dan cuenta que vino muy de chico y es completamente lógico, porque las personas transexuales, al igual que las cisexuales, aclaramos, transexual es aquella persona que no se identifica con el género asignado al nacer, ¿no es cierto? Sí. Cuando nacemos alguien dice sos varón, sos nena, ¿no? Pero el transexual no se identifica, se autopercibe de un modo diferente, ¿no? En cambio, las otras personas son cisgénero, no están de este lado del género, eso significa cisgénero. Los cisgéneros, tú, yo, que entiendo que eres cisexual, aunque te lo tendría que preguntar, porque en realidad todos tendríamos que preguntarnos cómo nos percibimos. Yo me percibo como una persona cisexual, ¿no? Nos tenemos que preguntar esto. Entonces, los sexuales también lo construyeron en un momento muy infantil. ¿Qué soy? Se construye en un momento muy de la infancia, 3, 4, 5 años. Pero yendo un poquito a tu pregunta, porque quizás me fui un poquito del tema. Adelante. Quería decir que vos me decías qué hacer para que se genere un desarrollo sano en el joven, en el adolescente, ¿no? En primer lugar, yo creo que es importante saber escuchar. Saber escuchar. Hay un enorme cambio de una persona que forma parte de una, por ahora lo digo así, disidencia sexual, ya lo explicaré, es decir, alguien que no encaja dentro de lo que se llama la heteronorma. Si naciste con pene, sos un varón y sos heterosexual. Sería como lo normal, y pongámoslo entre comillas. Eso sería la heteronorma, lo que se espera, lo que muchas veces los papás esperan antes de que llegue el hijo o la hija. Claro, claro. Y eso, ese niña, llega ya con todo ese lenguaje encima, con todo el mundo de palabras que lo atraviesan. ¿Tá? Entonces, cuando alguien no entra ahí, vive lo que se llama un estrés de las minorías. Es muy diferente cuando un chico, chica, niño, niña, se desarrolla en una familia que puede aceptar o una familia que va a rechazar. Las tasas de suicidio en personas transexuales son 8 veces más altas que en personas cisexuales. Sobre todo en ideación suicida en adolescentes también. ¿Por qué? Cambia significativamente cuando hay una familia que acoge, que aloja esa diferencia o no. Entonces, saber escuchar con aceptación. Mi hijo no es mi proyecto, es su proyecto. Yo lo primero que diría. Claro. Entonces, ser respetuoso con las preguntas, con los indicios, con las búsquedas que va mostrando ese joven, esa joven. Evitar situaciones de juicio. La sexualidad tiende a ser enjuiciada. Históricamente. Si a alguien le gusta mucho el sexo, es una prostituta, si es mujer, si es varón, es un promiscuo. Ponemos categorías morales, estamos acostumbrados a moralizar la sexualidad. ¿Vamos? Claro. Entonces, hay una cierta propensión. Entonces, cuando aparece el juicio, es sobre todo, me estoy olvidando de lo importante, cuando el juicio es de los papás, no es el juicio de cualquiera.
Estamos, Sí. Explica desde el ideal que genera, que no están ubicados esos papás, que sea el padre quien hace ese tipo de juicios, ¿verdad? Esto, por lo que vos me decías, para transitarlo. También es muy importante el tema de habilitar. ¿Se habla en tu casa de sexualidad alguna vez o es un tema que se anda escondiendo? ¿Eh? ¿Se presupone que hay sexualidad? ¿Se presupone que los papás tienen una normal sexualidad o es algo como que termina siendo un tema del cual no se puede hablar ni presuponer y quizás se pueda hacer algún chistecito cuando son grandes? ¿Eh? Es Claro. muy grave quizás que se encuentre, no sé, si los papás se cuidan con un método anticonceptivo, que se encuentren la caja de anticonceptivo está escondido, o preservativo, está escondido debajo de no sé qué colchón. ¿Estamos? Normal, Ajá. ¿eh? Entonces, habilitar, eso es algo que construyen desde muy chiquitos los papás. Cuando no se puede habilitar con las propias actitudes, no se puede luego hablar de la sexualidad. Y bueno, otra cosa es respetar los ámbitos propios del adolescente, su cuarto, ¿no es cierto? Sus espacios, también sus chats. Ahí hay una cuestión complicada porque, bueno, hay cierto riesgo, ¿no es cierto? Y un papá, dependiendo de la edad, y esto siempre evaluando un crecimiento progresivo, una autonomía progresiva que va teniendo el adolescente, ¿eh? Tiene que ir habilitando un poco de esto, ¿no? Bueno, me parece eso, reafirmar la aceptación de las elecciones del hijo, de la hija. Si cuando quiere pintar su cuarto de un color verde, uno le dice, no, es un color que no va, Claro, y claro. difícil, pues, o ese chico o chica se anima a decir, mi elección es tal cosa en lo sexual. Mi elección es ser homosexual, o mi elección, lo que me pasa, lo que me atraviesa, porque esto no estamos hablando de elecciones conscientes, digamos, también conscientes de eso. Esto es algo que pasa, es así. No es que un día decidió, se levantó con el capricho. Si surgió de un capricho, se le va a pasar y se va a sostener el capricho en la medida que los padres muestren menos aceptación. ¿Eh? Claro. Es directamente, inversamente proporcional. Padres que muestran muy poca aceptación, y no es un estado de ninguna oposición, un síndrome oposicionista típico del adolescente. Esto empieza desde muy chico. ¿Mm? Claro. Claro, de hecho, el ejemplo que das sobre el color, elegir el color de su habitación, estamos hablando de esa individualidad que cuando, ahí sí bien chistoso, ¿no? Los padres de familia de repente quieren que los adolescentes sean individuales, sean responsables, pero en otras cosas Autónomo, no los... responsable. Exacto. Exacto. Muy Exactamente. interesante eso. Así Yo, es. pensaba, me parece que es importante iniciar esta charla, pensaba con esta cuestión. Yo creo que un padre, si querés ser padre, tenés que prepararte para el duelo. ¿A qué me Ujú. refiero con esto? Durante mucho tiempo, un padre o un hijo que llega, un hijo, una hija, viene a colmar algo de las expectativas y del deseo paterno y materno, como debe ser, ¿no? Freud dice una frase muy linda también. Se reedita el narcisismo de los padres en el hijo. Es decir, el padre en algún punto quiere que ese hijo sea como él, en el peor de los casos, no mejor que sea lo que él no pudo ser. Esto es algo que lo vemos mucho en la clínica, ¿verdad, Ángel? Seguramente lo habrás notado. Se Sí, proyecta el padre. Esto no es que es un mal padre, no, es casi natural. Pero sí, el aprender a ser padre significa que tiene que abandonar ese proyecto, darse cuenta que el hijo es un sujeto diferente, aparte, autónomo, y por tanto, ahí es cuando digo que hay un proceso de duelo, de dejar ir. ¿Eh? Históricamente se habló mucho en psicología de los duelos del adolescente. El adolescente hace un par de duelos. En primer lugar, tiene un duelo con el propio cuerpo, con el cuerpo claro. infantil. Cuando tenemos un niño, el niño, si tomamos un niño y una niña, prácticamente anatómicamente no encontramos grandes diferencias, o sea, si están vestiditos, según como los vistas, más o menos, ¿no? Pero obviamente que viene la pubertad, irrumpe la sexualidad y comienza un cuerpo sexuado. ¿Sí? Claro.
ese duelo que hace el chico también tiene un paralelo, que es el duelo que hace el papá y la mamá, que tienen que hacer el papá y la mamá. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, hay que aceptar esa transformación. Esto es típico que el adolescente quiere ponerse el piercing, quiere ponerse el tatuaje, quiere usar esta ropa. Ahí el papá dice, esto se va a poner un tatuaje". Empiezan todos los conflictos, porque ese cuerpo hasta ese momento era tocado, revisado, bañado por los papás. Ya no es más el cuerpo de un infante. Es un cuerpo de alguien que ya tiene una autonomía progresiva. Claro. ¿Ella quiere tomar anticonceptivos? ¿Y el papá, la mamá va a opinar algo? No. ¿Se dan cuenta? Hay un cuerpo que es diferente. Lo que vos decías, hay un duelo respecto al rol y a la identidad infantil, ¿verdad? Bueno, esto del cuerpo me parece que era muy importante también porque cuando hablamos de sexualidad estamos hablando del cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con la hormonización? Alguien que quiere hormonizarse porque es alguien que se define como trans, varón o mujer trans, y quiere comenzar porque no soporta que su cuerpo comience a tener los caracteres secundarios del género en el cual no se reconoce, ¿no? Ese cuerpo está empezando a reclamar algo que yo no estoy esperando. Eso es un duelo. ¿Tá? Lo que vos decías, el duelo que hace el chico porque tenía un rol e identidad infantil y ahora se le empieza a poner algunas responsabilidades, tiene que abandonar un poquito la dependencia, ¿no es cierto? El papá también tiene que hacer acá un rol de duelo. ¿Por qué? Porque empieza con esto, che, tenés que ser más responsable. Che, me salió de Argentina. Che, más responsable, a ver, hacerte cargo, pero después cuando él se quiere hacer cargo, yo voy a hacer tal cosa. No, tan responsable no sos, ¿eh? Es un equilibrio, y acá se pone en juego la cuestión del límite, ¿eh? Que es la gran pregunta que tiene el padre en la adolescencia. ¿Qué límite le pongo? ¿Cuál es el no, ese equilibrio en los límites? Porque necesita un límite también. No estamos hablando de que abandonemos los límites, porque si lo abandonamos, va a reclamarlo el adolescente. ¿eh? Y después, bueno, también el duelo que hace el adolescente, otro duelo que hace por los padres de la infancia, porque el niño que hizo, el padre lo pone como el ideal. Son los héroes los papás, ¿no? Son buenos, son amables, no quieren. La adolescencia ya no pasa así. Y ahí el chico va a buscar el grupo de pares, identificarse con la banda de rock, toda esta cuestión para crear su nueva identidad. En sexualidad pasa también. El padre también tiene un duelo acá, porque el padre, primero también empieza a envejecer. Ya no es papá de un niño, ahora va a ser papá de un joven. También su sexualidad empieza a cambiar. Hay un Claro. duelo. Su propia sexualidad también empieza a cambiar. Y está esto de que el padre en algún lugar va a tener que aprender, esperemos que lo aprenda, a saber correrse de ese lugar del ideal. Para que él adquiera, el hijo, la hija, su propia madurez, autoestima, confianza. En sexualidad pasa lo mismo. En psicoanálisis decimos matar al padre, lo hace el chico, pero también el padre puede ayudar. Ahora, cuando el padre quiere decir, no, vas a hacer lo que yo digo, las cosas son correctas, yo te lo voy a explicar cómo es, ¿no? Todo es así como yo digo, y bueno, es muy difícil. Sí, claro. Sí, este duelo simbólico genera tantos conflictos en relación padre e hijo, madre e hija, justamente porque en ese proceso de duelo el padre de familia lo que busca es mi niño, ¿no? Yo en redes sociales, dime cómo puedes tener un hijo adolescente sin decir que tienes un hijo adolescente. Y muchas, Sí. sí, ¿no? Y muchas de estas frases decían de repente, en un es que sigue siendo mi niño, o dicen el ahí voy, porque también hay que estarle diciendo mucho a los chicos qué es lo que tienen que hacer y es mucho ahí voy y el ahorita lo hago y nunca llega ese momento. Y hay un conflicto entre ellos, pero por ese proceso de duelo. Los padres de familia se dan cuenta que ya no es lo mismo, ya no es de te cuento tres, porque lo haces y lo haces, sino terminas, o sea, generando o accediendo a un plan de negociación con tu hijo. Tienes que platicar, dialogar, todo esto que tú comentabas, Rodolfo, sobre este diálogo, el permitirles también elegir, cosa que no los ponga en riesgo. Porque aquí de repente los padres de familia se ponen un poco en discordia de decir, bueno, entonces tendría que dejarlos todo el tiempo en el celular y que elijan lo que ellos quieran cuando a lo mejor es una cuestión de riesgo. Aquí la respuesta sería no, porque hay que evaluar hasta dónde esa libertad
permite que tu hijo se demuestre ser quien es y hasta dónde lo está poniendo realmente en riesgo teniendo los cuidados, ¿no? Un adolescente no es un adulto, pero tampoco es un niño y eso es lo controversial. Entonces, Eso. me parece muy interesante el proceso de duelo, Ujú. Es que verdad. está dualizado, de los padres como de los hijos. Claro que sí, Rodolfo. Creo que tú nos querías compartir aquí Sí, un, algo, no sé, ¿quieres que active aquí la... sí, sí. Estoy teniendo alguna dificultad en la recepción, no sé si por vos o por mí, pero bueno, se congela un poquito la imagen. Espero que me estén recibiendo bien. Ok, Bueno, yo un sí, poco sí, te les decía escuchamos esto, bien. ¿no? A ver, tengo una pequeña presentación acá que tendría que hacer esto yo. Una primera pregunta podríamos hacernos. Estamos hablando de diversidad sexual, ¿verdad? Sí, ¿Qué correcto. es lo diverso? Entonces, la primera pregunta a mí me surge es, ¿qué es lo diverso? Voy a tratar de ser lo más breve posible respecto a esto. Porque hay dos modos donde podríamos concebir la diversidad. ¿Eh? Uno sería, como vemos aquí, en este conjunto de 9 elementos iguales con diverso color, podríamos decir. No son iguales porque los colores son diversos, pero el resto vemos que sí son iguales, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Como que nosotros viéramos la diversidad teniendo en cuenta que existen individuos diferentes, ¿eh? Que pueden tener o no características en común, pero que entre ellos no existe ninguna jerarquía derivada a partir de esa diferencia. Es decir, una especie de bolsa, un conjunto de individuos distintos. ¿Tá? Vamos a ver eso como algo diverso. Cuando hablamos de diversidad sexual, no estamos hablando exactamente de eso. ¿Eh? Estamos hablando de otro tipo de diversidad, que sería la que se representa a ver, aquí. Claro. ¿Qué vemos ahí? ¿No? Diferencia de Un, los patito, del color. un patito muy diferente al resto. Ujú, Un ujú, patito diferente a lo que sería lo normal. ujú. ¿Estamos? Es decir, que es diferente a un modelo, a un tipo. Por tanto, es atípico. Es diverso y queda por ser diverso a eso que es el conjunto de lo normal como lo periférico, lo que está en la periferia. ¿Ya? Claro. Cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos en este segundo sentido. ¿Qué significa? Que nosotros culturalmente estamos educados y formados en que existe una normalidad respecto a la sexualidad. ¿Eh? El que no encaja ahí es diverso. Y es este tipo de patito. No es normal, a vos algo te pasa, a vos hay que tratarte, te vamos a llevar al médico, esto no puede ser, esto no pasó nunca en mi familia. ¿Eh? Y se genera en ese diverso que vemos ahí muchas estrategias de defensa, ¿no es cierto? De afrontamiento de lo que llamamos un estrés de las minorías. ¿Mm? Ujú. Las minorías, como tal, tienen muchísimos más índices de prevalencia, de ideación suicida, prevalencia de ansiedad, de depresión, de falta de aceptación de sí mismos, de inseguridades, y ideación suicida que no está dentro de una minoría. A veces se dice, entonces cuando hablamos de quiénes son los diversos, bueno, acá ven, esto sería como lo normal, si pusiéramos un modelo así iconográfico, pero esto no sucede nunca. La realidad es más Claro. esto. Diversos cuerpos, más grandes, más chicos. Hay diversas tallas y todas son bellas. Hay capacidades diferentes o diversidad funcional. Hay diversidad étnica de edades. Todos son cuerpos bellos. ¿Eh? Esto, bueno, es un ejemplo, pero lo voy a pasar de largo, pero quise decir esto de lo periférico. Imaginemos el Imperio Romano, que es lo que está ahí en ese mapa, como que Roma sería
cuando uno habla de Roma es la ciudad de Roma, ¿no? Lo que debe ser un romano. Pero alrededor había un montón de pueblos que estaban por la periferia, ¿eh? Que se definen como romanos, pero Ujú, periféricos. Lo normal, acá en el centro tendríamos lo que es lo normal, o a veces llamamos natural la sexualidad. Es natural que ujú, si vos naciste hombrecito, te gusten las chicas. Si vos naciste niña, te van a gustar los varoncitos. Normal, ujú. natural. ¿Sí? O es natural tal práctica sexual, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que llamamos, ahí lo pongo, un sujeto nace con un sexo, es decir, nace varón o mujer. En realidad tendríamos que decir cuando hablamos de sexo macho o hembra, aunque seamos hablando de las personas, ¿sí? Porque tiene el sexo son las determinaciones más biológicas. Entonces, de acuerdo a eso, se percibe como un varón o una mujer, es decir, cómo se concibe, ¿sí? Debe observar ciertas pautas de conducta, es decir, el varón debe jugar a la pelota y la niña juega a la muñeca. Eso es la normalidad, entre comillas, la heteronorma. Y vincularse afectiva y sexualmente con personas del sexo opuesto. ¿Vamos? Esto lo llamamos cis heteronorma. Lo que no entra ahí, como este cosito, es diferente, va a la periferia. Y ahí incluimos a los diversos, el colectivo que se llama así LGTBIQA, pueden ver cada vez más siglas, porque cada vez aparecen más grupos, por eso aparece un signo más, que buscan ser visibilizados. Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, Ujú. queers que buscan no estar encuadrados en las clásicas determinaciones binarias del género, ¿sí? Asexuales que están reclamando un espacio de visibilización. ¿Sí? Bien. Yo no sé cómo andamos de tiempo, parece que mucho tiempo no tenemos, así que yo tenía un videito que explicaba esto muy lindo, pero lo voy a dejar, lo voy a pasar porque me parece que si no, no vamos a dejar lugar a las preguntas. Me parecía bueno, sí, me parecía muy bueno, que para hablar de diversidad sexual, con correcciones, no estemos mezclando todo en una completa ensalada, ¿sí? Tenemos que entender 4 ejes o niveles de interpretación. ¿Sí? Ujú, ¿Qué hablamos cuando hablamos de la diversidad sexual? Ahí tenemos ese muñequito y tenemos en primer lugar el sexo. ¿Qué es el sexo? El sexo es lo biológico. ¿Estamos? Lo biológico tiene que ver con lo que viene dado por el nacimiento, que se ve normalmente en la ecografía cuando está embarazada la madre, o habría que decir la persona gestante, y al el, el técnico o el médico que está haciendo la ecografía ve una pequeña diferencia de algo ahí y dice, es un varón. ¿No? Y no lo ve, es una niña. El pene, o la vulva no es la única, es decir, el genital, la única determinación biológica. Existen las hormonas, existen los cromosomas XXXY, existen 11 por lo menos determinaciones que podemos, pero la única que tomamos es la genital. Si tiene pene, decimos es macho. En el medio, no es que las cosas son discretas. Existe un grupo de personas muy importante en número que son las personas intersexuales, que tienen caracteres sexuales ambiguos. Antiguamente se decía erróneamente hermafrodismo o pseudomafrodismo, no es la denominación correcta esa, sino que es intersexuales, que muchas veces son invisibilizados porque este grupo de personas, el sistema médico tradicionalmente, o por lo menos obviamente la segunda parte del siglo XX, por el avance también de la medicina, lo que había hecho es normalizar esos cuerpos. Un cuerpo que viene con algunos caracteres ambiguos, lo primero que se hacía es se lo operaba. Se lo operaba y se construía una mujer, ¿sí? Para que no tenga problemas. Después aparecieron millones de problemas. Hoy la comunidad intersexual está luchando para que se declare como una aberración a los derechos humanos estas intervenciones quirúrgicas para normalizar el cuerpo. Pero bueno, eso es cuando decimos sexo. Tiene pito, tiene vagina. ¿Vamos?
vamos a ponerlo en ese binario, no todo el mundo hace eso. Da para una charla mucho más grande. Pero hay algo más, uno no solamente es un machito o una hembra, además se percibe como un varón o una mujer. Eso es lo que llamamos el género o la identidad de género. ¿Qué es el género? El género ya es algo social, es una construcción social. Es decir, ¿qué pensamos que es un varón o una mujer? ¿Qué hace un varón o una mujer? ¿Cómo actúa un varón o una mujer? ¿Estamos? ¿Qué le cabe? ¿Qué responsabilidades en el trabajo, en la familia? Hay cosas que hacen los varones, hay cosas que hacen las mujeres. ¿Estamos? Roles muy definidos. La identidad de género, como tanto en todas las personas, esta identidad de género se crea, se va conquistando en la infancia. ¿Mm? Así como uno dice, yo soy argentino, tú eres mexicana. Yo nací en Argentina, pero yo me siento uruguayo. ¿Está? Algo similar pasa acá. La identidad de género puede no concordar con el sexo biológico. Entonces tenemos cisgénero cuando concuerda, ahí es algo totalmente distinto. Ahí es cuando la persona se percibe de un modo diferente. Voy a volver a explicarlo esto. Y después tenemos la expresión del género. Esto es, bueno, cómo uno se manifiesta, cómo manifiesta el género. Puede ser alguien más femenino, o alguien más masculino, ¿no es cierto? O alguien más andrógino. ¿Eh? No tiene por qué estar con los típicos caracteres masculinos, los típicos caracteres femeninos. ¿Eh? Hay gente que le gusta algo más andrógino. Y por último, podría agregar otros niveles, pero vamos a dejarlo acá, la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Es la atracción afectiva, sexoafectiva que yo tengo. Es decir, hacia quién me dirijo. Si yo soy un varón, me dirijo entonces a un varón, a una mujer, a ambos a la vez puede pasar, a todo, no me importa en realidad qué son. Entonces tenemos al heterosexual, al homosexual, gay o la lesbiana, con las mujeres, el bisexual, al pansexual, al asexual. ¿Para qué distinguimos esto? Puede haber, suponemos, vamos a poner el caso de una mujer, porque estoy poniendo muchos ejemplos de varones, que quizás tenga una expresión de género más masculina. ¿Eso la hace una lesbiana? No. Puede haber, no la hace una lesbiana porque le gusta otra mujer. Puede haber una persona que es de identidad de género mujer, es trans, es decir, nació, se le asignó al nacer que era varón, pero no concuerda su sentir con eso. Se define como mujer. Y le gusta, por ejemplo, puede gustarle otra mujer y va a ser una persona lesbiana. ¿Tá? No tiene nada que ver uno con la otra. Que si es trans va a ser homosexual. No tiene nada que ver. Puede ser heterosexual, puede ser pansexual, puede ser bisexual. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, esto entonces solamente es un pequeño resumen que hay como niveles. Tenemos sexo, hablamos de macho y hembra. La heteronorma establecería que en la identidad el macho es un varón, la hembra se hace una mujer, que se va a expresar el varón masculinamente, es decir, va a jugar al fútbol, todo eso. La mujer que juega al fútbol es machorra, ¿no? No, tiene que ser femenino. Y que la orientación a ese macho que es un varón y un masculino le vaya a gustar una mujer en la orientación sexual. Y que a la hembra, que es mujer y es femenino, le guste un varón. Eso es lo que diría la heteronorma. La realidad es que esto no es así como dos grupos separados. Existen intermedios, ¿no? En el medio. Entonces, la intersexualidad, una identidad más indeterminada o queer, una expresión más andrógina, las personas bisexuales, pansexuales. Vamos. Claro. Tratar de compartir porque hasta las 9, ¿verdad? Hasta las 9 de Argentina. Te decía, no, pero seguimos hasta las 9 de la noche aquí. Yo no tengo problema, pero por eso para... De México. No, vamos bien. De hecho, si tú gustas compartir el video, no hay problema en lo que van pensando. Bueno, ¿qué les pareció?
Michele Grande, es una chica vasca, del País Vasco, estudiante de cine, transexual. No sé si alguien quiere hacer un aporte, alguna apreciación sobre lo que ella expresa. Estoy viendo si en el chat hay preguntas. Déjame revisar. Me pareció excelente la manera como transmitió su transexualidad, porque realmente lo evidencia con una naturalidad que es como hay que aceptarlo ahora en la sociedad, ¿no? Me pareció excelente, Rodolfo. Es hermoso, sí. Aquí nos dice también María Alejandra Vázquez, dice muy bien su intervención, mi hijo es transgénero. Bien. Gracias, María Alejandra. A mí me gustó, me gusta pasarla a ella. Si quieren, búsquenla. Y esa charla dura 15 minutos. Yo tomé un pequeño párrafo casi, porque no me podía extender. Pero a mí me gusta ella con la seguridad y la alegría que ella transmite su transexualidad. Como no algo, primero algo más. Las personas sexuales no son solo transexuales, me encanta eso. Cuando vienen a la consulta, las personas sexuales tienen el mismo problema que tiene todo el mundo. ¿No? Tienen problemas con el trabajo, están buscando a quien los quiera como todo el mundo, se decepcionan del amor, tienen los duelos que tiene todo el mundo. Generalmente no daría la clínica, no hay una clínica especial. Sí puede haber un tiempo para acompañar la aceptación. Y lo otro que me parece muy importante es esto. Hay dos modos muy diferentes de transitar esto. Uno, ves cómo se aprecia acá en Michele. Hubo aceptación, hubo una familia que la acompañó, ella lo dice en otra parte. Es muy diferente a vivirlo con un gran sufrimiento psíquico. La transexualidad se ha psicopatologizado mucho. Se la ha medicalizado injustamente. ¿Vamos? Tienen las mismas dificultades que tenemos los cisexuales. En Argentina, por lo menos, no sé si en los otros países no he hecho una comparación en la legislación, tiene una ley del año 2012 sobre identidad de género donde pone este principio de la autopercepción como lo que define la identidad de todas las personas, cis o transexuales, cómo se percibe. Y para ello no obliga, para hacer el cambio, no obliga, y tomar como un derecho el reconocimiento de su propia identidad, no le pide ningún examen médico, ningún examen psicológico, no le pide una autorización a un juez, nada de eso. Varios psicólogos y médicos pues, me dijeron, ¿y nosotros dónde quedamos? En el mismo lugar que atendés a un cisexual. Porque a un niño que nace no le andan pidiendo un examen psicológico para decir, ¿es varón o es mujer? Claro. Claro. Así que me parece, y bueno, ella habla de esto, lo digo especialmente quizá para María Alejandra, que nos comparte que su hijo es transgénero, esto de que existe una normalidad en el cuerpo diverso. Durante mucho tiempo, la transexualidad, si vemos películas viejas, lo vamos a ver, se va a notar, se veía como un poco la teoría del cuerpo equivocado. Es decir, alguien nació en el cuerpo equivocado. Es decir, era mujer, pero vino en el cuerpo de un hombre. ¿Tá? Y lo que está diciendo acá es muy fuerte, bueno, es realmente como ahora se está viendo la transexualidad. Existen diversos cuerpos, existen mujeres con vulva y mujeres con pene. Y existen varones con vulva y varones con pene. ¿Ya? Ellos son cuerpos diversos, pero no es un cuerpo equivocado, es el suyo. Claro, claro, de hecho en este caso en el video al final terminó bastante bien diciendo que hay mucha discriminación, mucha señalización y no sé, personas que tienen una identidad distinta, ¿no? Y seguramente, bueno, María Alejandra
que aquí nos comparte que tiene a su hijo transgénero, creo que también viven cuestiones muy difíciles como padres de familia. Aquí en vivo se torna un poco más al conocimiento de una forma muy básica, por así decirlo, quizá no tan profunda, porque nos llevaría quizá más tiempo, pero se habló como una cuestión muy, muy general de hablar en cómo poder acercarnos a nuestros hijos sobre el tema de la identidad sexual. Pero sería muy interesante también hablar sobre las emociones que como padre de familia empiezan a tener cuando están viviendo también en su hijo una discriminación, una señalización, cómo poder apoyar desde la cuestión psicológica a estos padres de familia, como en este caso María Alejandra nos comenta, ¿no? Obviamente ella nos da la experiencia más personal, nos dijo, tengo un hijo trans, pero también viven una cuestión bastante difícil. Tengo dos preguntas, Rodolfo. Hay una salida del placar del sujeto que vive su experiencia, y también hay de los padres, que aceptan y pueden comunicar claro. en algún momento, y eso es un trabajo que también tiene que hacer el papá, la mamá. Porque ese hijo es diferente a ellos, porque ellos son heterosexuales, son sexuales, ¿no? Entonces es un hijo diferente, nada más. Sí. Sí, me decía que había dos preguntas, ¿no? Sí, hay dos preguntas desde Facebook. Hay una pregunta que dice, ¿a qué edad considera que es adecuado iniciar con terapias de hormonas para alguien transexual? Bien. Bueno, ahí hay que, lo que se hace normalmente, si bien yo no soy médico y es una especialidad más de lo médico, pero sí tengan presente que el protocolo normal, que es, yo creo que es internacional, porque sigue un protocolo que si todos los países siguen, que es de Dinamarca, que se llama, lo que normalmente se hace es cuando presenta desde muy prematuramente, es decir, antes del desarrollo puberal o en el comienzo de la pubertad, comienza ya esta determinación. El primer momento que se hace es un bloqueo del desarrollo. Es decir, se da a través de hormonas, se frena el eje del desarrollo hormonal de manera que se dé como un poquito más de tiempo, digamos, a que madure esta decisión, ¿no? Y es como que se frena ese desarrollo, no desarrolla, si es una persona que nació con pene, no desarrolla testículos y por tanto produce testosterona, al bloquear la testosterona no va a producir la barba, que lo va a incomodar, la nuez de Adán, que le va a cambiar la voz, ¿no? Todas estas cosas que vemos en el desarrollo. Igualmente, con alguien que nació con ovarios y comienzan los estrógenos y bueno, la aparición de las mamas, la aparición de la menstruación, termina siendo muy conflictivo. Entonces se bloquea por un tiempo, no más de 2 años, ese desarrollo. Eso va dando como un tiempo. En general no existen hormonizaciones antes, entiendo que no existen antes de los 16 años. ¿Tá? Entendiendo que, bueno, hay hormonizaciones que pueden ser reversibles y hay otras que no, ¿no? Hay procesos que no se revierten y algunos que sí. ¿Vamos? Pero por lo menos antes de los 16 no aparecen en el protocolo de la práctica. Ya a los 16 sí va apareciendo prácticas de hormonización. Distinto es el reconocimiento de la identidad, ¿no? Ese es otro tema. Identidad puede desde niños. Hay niños, por lo menos en Argentina, que tienen reconocida la identidad de género tal cual como la perciben. Claro. Eso es algo que tiene que ser muy evaluado psicológicamente. No existe una edad para quien preguntó. ¿Ah? A veces hay algún chico, chica, chique que está madurando el tema, todavía no ha llegado, ¿no? ¿Ah? Claro, claro. Y bueno, la siguiente pregunta dice, durante la charla se mencionó la existencia de 2 grupos de padres, los que no hablan sobre sexualidad con sus hijos y los que hablan de todo. Pero en realidad, ¿a qué edad es importante empezar a hablar de los hijos, con los hijos, sobre la orientación sexual? Bueno, si nosotros dijéramos que este tema empieza a hablarse a partir de tal edad, ya estamos mostrando que es un tema que no conviene hablar mucho.
Y creo que nos sorprende bastante a los chicos en realidad. Ellos lo asumen con mucha más naturalidad. Si un niño, supongamos, si uno le pregunta a un niño, no sé en otros países, pero muy probablemente le comenta que, qué sé yo, que un tío es, por ejemplo, homosexual, lo va a tomar con mucha naturalidad y no se constituye en un problema hablar del tema. Eso ya es algo muy importante, porque esto es cosa de, ¿cuándo vamos a empezar a hablar respecto a la orientación sexual? Que es lo que se está hablando en relación a la orientación sexual disidente, es decir, la homosexualidad o la bisexualidad, porque de la heterosexualidad no nos preguntamos. La típica pregunta, a un homosexual se le pregunta, ¿cuándo te diste cuenta? A un heterosexual no se le pregunta, ¿cuándo te diste cuenta que sos heterosexual? ¿No? Porque está normalizado. Entonces hay que deshacer esta norma. ¿No? Entonces, hablar cuando aparezca. Yo en temas de sexualidad creo que es el hijo el que plantea el tiempo. Cuando pregunta, está capacitado para recibir una respuesta. A eso me refería con el padre que quiere hablarle de todo cuando todavía no preguntó, cuando todavía el chico no imaginó que tiene que hacer eso. Entonces, el chico puede ser que vea una bandera de los 7 colores y diga, esa es la bandera del orgullo gay, lo he escuchado. Ay, ¿qué significa eso para vos? No, bueno, que hay personas que les gusta y ya se habla, o ven una pareja por la calle y no decir ellos son, y se dice, es el momento para hablar. Lo marca ahí el chico, si el padre no se asusta y no bloquea la pregunta. Claro. Esto que Bueno, nos dice, otras preguntas respecto a la sexualidad también, ¿eh? O sea, claro. ¿cuándo hablo con los chicos de sexualidad? Cuando pregunten. Y preguntan de chico también, ¿eh? Pero tampoco es cuestión de que a los 6 años le estemos explicando la posición del Kama Sutra. No, porque no lo procesa el chico eso. Y la sexualidad, cuando no se procesa simbólicamente, se vive traumáticamente. ¿Mm? Sí, entonces es una fórmula que nos debemos de llevar, o sea, es como una consigna, tal cual es. La fórmula no es tanto el preguntar qué edad es conveniente tal cosa, sino es cuando se requiera. Esa frase que dijiste ahorita me gustó mucho. Cuando se requiera, o sea, cuando aparece en la vida del hijo algo que necesita ser escuchado y que pueda él dirigir al padre a poder informarse. Y creo que los padres que están aquí, si es que están padres de familia para conocer un poco más sobre la orientación, tener muy clara una idea muy importante que dijiste, que es quitar esa normalidad, quitar esta cuestión de etiquetas, ¿no? Hablar más bien de una cuestión de esto es lo que es, esto es lo que existe, y lo dijo la chica del video, dijo, una diversidad en el cuerpo. Somos diferentes, tenemos diferentes tamaños y al ser diversos de nuestro propio cuerpo, por supuesto que va a haber una diversidad de género también. Es verdad. Así es. Aquí hay otra pregunta, Rodolfo, que es la de las últimas que tengo aquí. Esta sí es en el Zoom. Alejandra de la Cruz dice, ¿a qué edad se sabe? Y bueno, vuelvo al tema de la pregunta, pero la voy a hacer. ¿A qué edad se sabe cuál es tu orientación sexual y por qué existen confusiones con respecto a esto? Aquí, a ver, la pregunta tendría que pensarla mejor. Aquí, a ver, la miro. ¿A qué edad se sabe cuál es tu orientación sexual? No va a llegar a una edad donde la persona le cae la Biblia, la revelación, le va a decir, vos sos, me di cuenta. Existe, esto es muy variado, depende de las experiencias. Me parece que también hay un concepto que me gustaría acá también resaltar, sobre todo con relación a la orientación sexual, es decir, a quién me gusta, quién me atrae sexualmente, ¿no? Me atrae alguien de mi propio género, alguien de un género diferente, los dos. Acostumbramos a poner estas etiquetas, de decir, es heterosexual, es homosexual, como que tiene que ver con una esencia. Y en sexualidad no tiene que ver con una esencia. A veces hay estares afectivos. A veces está en una relación homosexual, está en una relación heterosexual. Entonces, ¿cuál es la orientación? Puede aparecer desde muy pequeño, la edad. No es una edad en la cual se sabe, puede aparecer muy de pequeño. Hay gente que de chico se sintió heterosexual. Desde muy chico. ¿Tá? Y lo afirma de adolescente y de adulto. Y quizás está casado, casada,
y comienza a tener otras curiosidades, a veces porque hubo represiones que no se animó a probar antes, y no siempre es por represiones tampoco, porque esta cosa de que te vas a dar cuenta y salir del closet. Y hay gente que ha estado casada, que se divorció y tiene hijos, van a encontrar muchas personas de la comunidad LGTB que tienen hijos, y lo han tenido heterosexualmente. ¿Ya? ¿Cuál es la edad de la orientación? Hay que seguir el deseo, ser transparente al propio deseo, y eso es lo que me define. ¿Qué deseo? ¿Mm? Y si no lo condenamos, esta pregunta no tendría que existir. Dice, ¿por qué existen confusiones con respecto a esto, es decir, a la orientación sexual? Bueno, primero porque hay que hablar más, porque se normaliza, porque hay mucha represión, por eso hay mucha confusión. Porque a veces parece que no, pero en realidad la represión está instalada de antemano respecto a ese tema. Entonces, comienza a ser la persona capaz que empieza a tener. Hay experiencias en la adolescencia, en la niñez, en la adolescencia que tienen que ver muchas veces con la homosexualidad, que tiene mucho que ver en realidad con crear la propia identidad, compararse con compañeros, en un baño, digo desde los varones, por ejemplo, mucho esto. Las mujeres tienen mucho esto de la gran amistad entre chicas en la adolescencia. ¿Por qué? Porque está creando la propia identidad, pero no la orientación sexual. ¿Estamos? Es muy diferente. Claro, está curioseando en todo caso, ¿no? Así que existen, pero a veces eso viene con un manto de represión y por eso empiezan las confusiones, ¿no? Habría que ver con confusiones a qué nos referimos, también en la pregunta, no sé si lo quiere aclarar Alejandra. ¿A qué confusiones se refieren? Hay gente que capaz que alguna vez tuvo una curiosidad, tuvo una experiencia, o alguna vez alguna experiencia diferente a lo que venía haciendo. No lo constituye necesariamente, supongamos, en un homosexual. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo sobre esto. Y bueno, es algo que se tocó ahorita por el tema de las preguntas, pero incluso creer que una orientación sexual o una identidad sexual particularmente está definida por un periodo de tiempo cuando lo que dijiste es muy cierto. Pudieron haber tenido una vida dentro de lo estándar, ¿no? En esta cuestión de tener hijos y demás, y terminan descubriendo otra cuestión y son muy felices haciendo también eso, descubriendo esa orientación sexual. Es correcto. Voy a revisar si hay aquí otra pregunta. Aquí no. Y en Facebook me parece que, déjame revisar rapidísimo, tampoco. Entonces, pues bueno, hasta ahorita son estas las preguntas, mi querido Rodolfo. No sé si tú quieras cerrar con algo, una última frase que quieras dejar a los asistentes. Bien. La diversidad enriquece. La sexualidad, los seres humanos somos sexuados como muchas otras especies para enriquecernos desde la diversidad. Las bacterias, los virus se clonan, digamos, no tienen una reproducción sexuada, pero se van haciendo más débiles también, por eso. Aunque ahora estamos asustados. Entonces, el compartir de diversos fortalece la diversidad, es una fortaleza. No le tengamos miedo. Y que el hijo, hija, hije, es distinto o diferente, en algo diferente a mí, no quiere decir que sea todo diferente a mí. Ese hijo no vino a llenar mi proyecto, ¿no? Vino a ser él mismo. Entonces, no le tengamos miedo a la diversidad, a la pregunta. No pasa nada, se puede ser muy feliz como esta chica que vimos. Me gustaría dejarles, si me permitís, Ángel, dos cosas. Bueno, por supuesto que quien quiera, ahí está mi nombre y apellido, Rodolfo Cardillo. En mis redes sociales, el Instagram es licenciado Rodolfo Cardillo. Ahí me pueden encontrar. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la voy a ayudar. Alguien que está acá en el Zoom o alguien que necesita. Por Facebook nos está viendo y bueno, ahí
Y también yo trabajo en un equipo que es la Asociación Civil de Coinonía, que generamos normalmente charlas de formación en sexualidad, cursos también de formación en sexualidad. Nosotros tratamos todos esos temas y otros más. ¿eh? De hecho, estamos pensando en algún grupo de charlas para padres. Me gustaría dejarles un link que lo voy a copiar en el chat. Ahí lo copié. Si ustedes quieren, ahí llenan y los inscribimos para que le mandemos información o publicaciones o cuando terminemos de armar esto de las charlas. Haciendo clic ahí, nada más le pedimos el correo electrónico y un WhatsApp y el nombre para... y lo que es importante en realidad, ¿por qué lo hacemos? Les preguntamos qué temas les interesan en relación a los padres frente a la sexualidad, no solamente la diversidad, cualquier tema de sexualidad que quieran abordar en relación o trabajar en relación al crecimiento de los hijos. Así que los invito a quienes quieran ahí llenar, perfecto, y bueno, eso. Y por último tengo un videito para cerrar, cuando quieras, Ángeles, que me parece que es muy bonito. Dura 3 minutos, vos decime si se puede pasar. Claro que sí, Rodolfo. Sí, por supuesto. Nada más te comento que si hay una pregunta más en Facebook, ¿te la hago ahorita o quieres que sea al final del video? No, ¿Sí? ahora. Ok, vale. Nos comenta Graco, ¿cuáles son las características de una persona asexual? Es una pregunta directa de Facebook. Muy interesante. Bueno, quizás sería uno de los últimos colectivos que buscan un reconocimiento, una visibilización. Pueden buscar en Facebook, que existe bastante. Una persona asexual es alguien, no es alguien que no tiene sexo, ¿no? Aclaremos que nunca tiene sexo, no es que pasa por ahí, pero frente a esta cuestión de que a veces pensamos que todo el mundo tiene constantemente un impulso y un interés por la vivencia genital de la sexualidad, ellos muestran que en realidad está lo sexual, no es que no lo aprecien, porque no tiene que ver con una represión en relación a la sexualidad, sino que pueden incluso sublimarlo o sustituirlo por otras cosas. Dicen, bueno, quizás a veces entre un momento de sexual y compartir una rica comida y con alguien prefiero esto, no quieren beberse y definirse desde lo sexual. Hay algunos que buscan más o desarrollan más una beta más romántica, ¿no es cierto? No estrictamente como necesariamente tiene que pasar por la expresión o vivencia de la genitalidad. Entonces, hay muchas personas que dicen, no estoy todo el tiempo pensando en sexo, bueno, nadie está todo el tiempo, bueno, algunos sí, ¿no? Pero no es que no me vengan a poner esta cosa de que estoy en pareja, ya tenemos que tener tanto sexo. Puede ser que lo tengan, pero no es lo que los determina. Es otro vínculo. ¿Estamos? Hay algunas páginas que son interesantes toda la visibilización para no pensar, porque incluso deberíamos decir que desde la psicología, e incluso la medicina, muchas veces hemos como insistido mucho en esta, como la sexualidad es inherente al ser humano, la sexualidad, ¿tá? Hemos insistido mucho en esta cuestión, ¿no? Y si no tenés genitalidad, que es diferente, ¿no? Pero bueno, es porque tenés una represión. Lo psicopatologizamos, ¿no? No, eso sería, no nos psicopatologicen, no nos etiqueten en ese sentido, sino que vivimos de otro modo, con otro ritmo, con otros intereses en la sexualidad, ¿está? Correcto, claro que sí, Rodolfo. Y bueno, aquí Patti nos dice agradecer las aportaciones y ella pone diversidad, riqueza, aceptación, apoyo, confianza, momento adecuado para hablar cuando pregunten y nos da saludos. María Alejandra, muchas gracias. Y bueno, hasta ahorita ya no hay alguna otra pregunta, entonces con todo gusto, adelante, Rodolfo, con el video. Bueno, ahí les comparto, es para...
all have different religions, but we have universal love as well. I love my sister. Love is love. Me parece que era un buen cierre para esta charla. Así es, Rodolfo. No, está muy bonito el video, un buen mensaje, sobre todo porque al momento de poder plasmar dentro de esta, como ya se ve realmente, las personas se sorprenden. De hecho, la primera pareja se veía que el público se sorprendió, ¿no? Por acá dicen que en efecto no hay que amar y no etiquetar, hermoso video. Y María Alejandra nos dice, ¿dónde podemos verlo nuevamente? Busquen en YouTube, El amor no tiene etiquetas. Y le va a aparecer rápidamente este video. Sí, El amor no tiene etiquetas está subtitulado en español. Perfecto. Rodolfo, pues yo te agradezco muchísimo esta gran charla, la verdad es muy enriquecedora conocer desde recursos que nos presentaste, videos, la presentación, los ejemplos tan claros, tan concisos sobre todo esto que hoy platicamos. Me parece que este tema da para muchas otras cosas, hoy lo comentábamos, poder a lo mejor hablar de estas emociones, también de los padres que tienen tal cual ya a un hijo, a un familiar con alguna orientación e identidad diferente a la normalizada. Y pues bueno, a todos ustedes, Ana Lilia, Dionisia, Alejandra, José, María Alejandra, Laura Elena, Tania, Virginia, Patti, Paula, muchas gracias por su presencia, su valiosa presencia, sus aportaciones, la atención que tuvieron el día de hoy hacia con nosotros. No olviden pues buscar al licenciado Rodolfo Cardillo en Instagram y en su Facebook también lo dejaste, ¿verdad? Creo, Rodolfo. Es igual, Rodolfo Cardillo, sí. Sí, ¿verdad? No, Rodolfo Cardillo nada más. Ah, perfecto. Ok. Bueno, pues ahí está, para que lo busquen, cualquier cosa. También, bueno, si quieren, nuestra página de la institución es www, le escribo para quien quiera, pero no sale en las redes, Koinonia con K. www.koinonia.com.ar. Koinonia. Si quieren, ahí tienen información de los cursos, pero bueno, así si se han anotado en ese link, ya les vamos a hacer llegar también información. Perfecto. ¿Y qué significa koinonía, Rodolfo? Koinonía significa encuentro, comunión. La palabra koinonía en griego significa eso, la posibilidad del encuentro. Es una institución que ya tiene más de 35 años de existencia, un equipo interdisciplinar que se ha dedicado a la formación en vínculos, en sexualidad, en educación sexual, siempre con el aporte de diversos profesionales, el acompañamiento, la asistencia y la capacitación. Y koinonía significa eso, encuentro, ¿no? La comunión podría ser. Todos tenemos algún punto, independientemente de las diversidades, hay un lugar de koinonía. Claro, claro. Pues muy buena palabra, perfecta para todo lo que ustedes hacen como especialistas. Queda perfecto, muy ad hoc. Pues bueno, muchas gracias a todos. Rodolfo, te mando un abrazo desde México hasta allá. Gracias por esta charla. Grandote, grandote. Te agradezco mucho también la invitación. Cuando quieras hacemos otro. Y bueno, a todos los que nos han escuchado, un gusto haber compartido este espacio. Gracias, Rodolfo. Hermosa la charla, como siempre. Te mando un beso. A vos también, Ángeles, por haberme invitado. Sos de un país divino. México es precioso. Suerte a los dos. Hasta pronto. Igualmente, Ana Lilia, un abrazo. Gracias. Pues bueno, pues excelente noche por allá en Argentina. Los que están aquí en México, todavía nos queda otro poquito para aprovechar de la luz del día, muy poquito nada más. Y pues bueno, estamos en contacto. Gracias, Rodolfo, un beso y un abrazo a todos.